Orden de procesamiento de las operaciones. Recomendamos, antes de ver este video, haber visto el video Orden de visualización de las operaciones. Visualmente, en el manejador de operaciones, las operaciones se ordenan con base a la fecha de soporte, tal como podemos verlo en este momento en la pantalla. Y para las operaciones que tienen la misma fecha, estas se ordenan por el orden de proceso. Este orden de proceso interno dentro de la misma fecha de soporte, el sistema lo guarda y lo respeta para que en el caso que se desprocesen las operaciones de un día y se vuelvan a procesar, se haga en el mismo orden inicial. En el caso de que queramos verificar que este orden visual es el mismo en el que se procesaron las operaciones, podríamos adicionar a las columnas que están visibles en el manejador de operaciones una columna llamada orden de proceso. Si quisiéramos adicionarla, podemos dar clic en el icono que nos permite seleccionar las columnas visibles y allí activamos la columna orden de proceso. Si analizamos la columna orden de proceso para las operaciones del 6 de enero, encontramos que efectivamente primero se encuentra el comprobante de ingreso, luego la nota de contabilidad y finalmente la factura de compra. Tal como vemos, por las fechas es el mismo orden que encontramos en el manejador de operaciones. En el caso de que estas operaciones se desprocesaran y se volvieran a procesar, el sistema conservará este mismo orden de proceso. Ahora bien, es importante aclarar que habitualmente las operaciones no se registran siguiendo un estricto orden de fecha de soporte, ya que muchas veces es necesario registrar operaciones en fechas anteriores a la que estamos utilizando como referencia para el registro diario de la información. En el caso de que se requiera reprocesar la información de un mes, las operaciones se procesarán siempre siguiendo el orden de la fecha de soporte y dentro de la misma fecha de soporte siguiendo el orden de proceso. Es decir, el sistema ignorará el hecho de que esta operación del 11 de enero haya sido procesada y creada antes que esta operación del 3 de enero, ya que al momento del sistema reprocesar el mes, siempre seguirá estrictamente el orden de la fecha de soporte y en las operaciones de la misma fecha, el orden correspondiente a el orden de proceso. Es importante recordar que cuando le indicamos al sistema que procese una operación, le estamos ordenando que debe interpretar los datos que están contenidos en esta operación y generar la información que corresponda, sea contable, de inventarios, labores, entre otros, según el tipo de operación. Por tanto, el orden en el que se cargan los movimientos, es decir, el orden en el que se procesan las operaciones, afectará el resultado esperado, específicamente en módulos como el de inventarios, donde el costo promedio de los productos puede variar según el orden en el que se procesen las compras, consumos, ventas y demás operaciones. Por este motivo, recomendamos que siempre se conserve un mismo orden de procesamiento, sea el que definió el usuario cuando creó y procesó sus operaciones o el orden natural que se establece por la fecha de soporte. En el caso de decidir seguir el orden natural, es decir, el establecido por la fecha de soporte, nos veremos en la necesidad de reprocesar las operaciones del mes, para lo cual vamos a seguir el siguiente procedimiento.
Lo primero que debemos hacer es garantizar que en el manejador de operaciones solo tengamos visibles las operaciones del mes que vamos a reprocesar. En este caso vamos a reprocesar las operaciones del mes de enero. Para ello hacemos uso de los filtros de año y mes que encontramos en la barra de estado del manejador de operaciones. Debemos primero ubicarnos con la fecha de trabajo en el mes de enero del 2011 para posteriormente filtrar por año y luego filtrar por el mes de enero, que es el que tenemos indicado. De esta manera nos han quedado en pantalla solamente las operaciones del mes de enero del 2011. Luego de tenerlas indicadas, debemos ubicarnos en la primera operación, que en este caso es la operación del 3 de enero, y seleccionamos la opción de desprocesar que encontramos en la cinta de opciones del manejador de operaciones. Si damos clic en la opción Desprocesar, vemos cómo el sistema procede a desprocesar todas las operaciones que tenemos en este momento visibles en el manejador de operaciones, que corresponden a las operaciones del mes de enero del 2011. Si procediéramos en este momento a procesar nuevamente las operaciones, el sistema lo haría siguiendo este mismo orden, que es el orden de visualización, es decir, siguiendo la fecha de soporte y en las operaciones que tienen la misma fecha según el orden de proceso. Igualmente, existe una utilidad que garantiza que el sistema ignore el orden de procesamiento establecido por el usuario y procese las operaciones en orden a la fecha de soporte. Esta es la opción de reiniciar orden de procesamiento. Para indicarle al sistema que debe reiniciar el orden de procesamiento, debemos, estando ubicados en el manejador de operaciones, ubicarnos en una operación del mes que queremos reiniciar. En este caso nos ubicamos en una operación del mes de enero y con clic derecho seleccionamos la opción Reiniciar orden de procesamiento. El sistema a continuación nos muestra una ventana donde nos indica el mes al que va a reiniciarle el orden, en este caso al mes de enero, y si estamos de acuerdo damos clic en aceptar. Luego el sistema nos informa que el orden ha sido reiniciado a su estado natural, es decir, por orden de fecha de soporte. Ahora sí podemos proceder a procesar nuevamente las operaciones, para lo cual vamos a ubicarnos en la primera operación de la lista y vamos a indicarle la opción de procesar que se encuentra en la cinta de opciones del manejador de operaciones. Como vemos, el sistema procede a procesar toda la lista de operaciones contenidas en el manejador de operaciones, siguiendo su orden natural, es decir, siguiendo el orden de la fecha de soporte. Este proceso de reiniciar el orden de procesamiento y reprocesar las operaciones del mes se realiza habitualmente antes de realizar operaciones como las acciones automáticas de fin de mes o de realizar procesos como el cierre definitivo de mes. Todo esto garantiza que si se hace necesario reprocesar las operaciones de un mes, siempre se haga siguiendo el mismo orden de procesamiento, en este caso el orden natural por fecha de soporte. Esto es todo acerca del orden de procesamiento de las operaciones.